siguiente posición valoremos e intentemos determinar cómo continuaríamos con blancas. Lo que puede ser una acción directa o un posible plan global de la posición. No olvidemos nunca tener en cuenta qué es lo que pretende el rival. Pongamos pausa y a continuación el debate. Bueno, en esta posición el negro realmente quiere intentar mejorar la coordinación. No tengo ningún tipo de acceso directo sobre las pretensiones que podría atacar. G2, la dama en C2, la base de C4, B2. No, es difícil determinar. Quizás algún tema caballo E8 podría ser algo así, para trasladar el caballo, para aumentar la presión e intentar bloquear la acción del alfil combinada con alfil E6. Podría ser. No lo descarto, es una posibilidad coherente, intentando combatir contra uno de los elementos fuertes del blanco y trabajar las bases. Recordemos que siempre en cada situación, cuando yo me planteo a la hora de determinar, no percibir qué es lo que pretende el rival, intentamos valorar aquellas acciones directas, ¿no? El rey, las piezas en el aire, todo lo que se puede considerar motivos tácticos y que él puede aprovechar. Y bueno, solamente después nos lanzamos a pensar sobre los elementos de carácter estratégico, las bases y la planificación de los recursos de su posición para intentar trabajar estos elementos, ¿no? Y también un poco la percepción de lo que él piensa que puede ser nuestro plan, porque también esto puede ser parte, ¿no? En dependencia del nivel del rival, evidentemente. Esto yo creo que es un poco una interacción de niveles de pensamiento, ¿no? A veces, dependiendo del tipo de rival, nosotros podemos intentar omitir algunos, tomar más tiempo de necesario en unas posiciones, hay que ser práctico. Pues hay algunos rivales que simplemente puede que estén en otro nivel de pensamiento y entonces no es práctico comenzar a perder tiempo, sino intentar tomar, yo creo que de forma generalizada las decisiones y actuar de una forma lógica para buscar la continuidad de la posición. Bueno, ¿el blanco qué pretende? El blanco, aplicando lo que hemos estado hablando a un momento, la regla de los tres elementos, ¿de qué forma? Hemos hablado que, de cierta forma, siempre, para aplicar un plan relativamente fuerte, quiero intentar unificar, ¿no?, la estructura de peones, piezas menores y sobre todo la interacción con piezas mayores, ¿no?, para crear un juego. Entonces, para esto es importante salir de algunos tabúes y ponernos a pensar también en lo que viene siendo el peón como moneda de cambio cuando hablamos en el curso anterior acerca de este tipo de motivos. La esencia del blanco es jugar inmediatamente con F4. Y bueno, ¿qué pretende este F4 de por sí? Bueno, la posible apertura, el posible pase de piezas o lance propio de la estructura de peones para abrir líneas sobre el objetivo final, el tema de los conectores. Sin preocuparnos inmediatamente que nos capture peón por, alfil por, dama por E3, porque bueno, tras rey H1 estamos recuperando de forma inmediata el peón ya tan solo en lo que aporta el pase de la torre a la casilla de 1, ¿no? Sin contar con la amenaza estratégica inmediata de alfil por F6 inmediatamente. Entonces esto no nos preocupa. Ahora, el negro en esta posición, vamos a suponer, bueno, juega alfil de 7, una partida Welkayesh contra Nisipiano del 2017. Y bueno, el blanco va directo sobre el tema de los conectores para tocar las bases y aumentar la presión, ¿no? Visualizamos G7. Vean también, existe una importante diferencia entre la presión con respecto al alfil y la coordinación de efectivos que viene ahora. Tras alfil C6, las blancas aumentan la presión con torre F4 y bueno, mantengo esa perspectiva. Ataque. El negro no tiene ningún tipo de contrajuego. Esto es algo también muy importante. La única columna, en este caso central, abierta que tiene, no tiene acceso a lo que puede ser ideal. Torre de 3, torre de 2, torre de 1 para tocar las bases o las posibles debilidades que puede tener el blanco. No quiere decir esto que no debemos omitir que el negro en algunas situaciones puede valorar torre D3 con el potencial sacrificio de 1,5 en la posición, pero generando un peón pasado y recuperando de cierta forma en la movilidad para un caballo E4 o en la propia fuerza del alfil de casilla blanca. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. El negro sigue la presión y bueno, el blanco aquí mantiene. Y bueno, la perspectiva del blanco es hacer una acumulación de fuerzas directamente. No tenemos una forma directa
de golpear sobre las bases y las debilidades del rival, pero mediante esto hago una acumulación de los recursos que no están funcionando. En este caso especial la reina, ¿no? Que nos va a ayudar, que se combina sobre G3. El negro intenta generar un bloqueo y bueno, el blanco aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no?, del sacrificio del peón como moneda de cambio, donde este peón se recupera automáticamente en la fuerza de las torres, ¿no?, que se combina con el conjunto de piezas. Dama H4, el blanco quiere pasar la dama, que lo quería previamente, y bueno, y golpear sobre también, ¿no?, martillar sobre esa debilidad que representa la dama en E7, que es una pieza en el aire, con una amenaza directa. El negro aquí tiene una situación bastante difícil. Torre 6 para reforzar, dama G3, tenemos una amenaza, yo creo que inmediata, dama C7, simpática, contraataque, ¿no? Recordemos que no solamente tenemos una posición en que valorar la defensa inmediata, que puede haber, una defensa inmediata puede ser torre D6, lógica, ante la amenaza de captura en F6, pero después de esto hay una debilidad en octava, entonces torre D6 no funciona, pero también siempre la cuestión viene siendo que a la hora de tomar decisiones ante las amenazas del rival, extraer, no olvidemos nunca el contraataque como uno de los recursos más importantes en nuestro factor defensivo. Y entonces siempre nos centramos en los patrones que nos orientan, las piezas que están en el aire y el rey o las bases, dependiendo lo que quiera atacar mi rival, ¿no? Si me puede atacar una base, yo puedo intentar buscar un contraataque sobre otra base. La dama en G3, el alfil de D2 y el rey de G1 se convierten en patrones de contrajuego. ¿Será suficiente? Pues yo creo que no. Después de dama H4 mantengo todos los efectivos. En caso, hipotéticamente, que quite el caballo directamente, pues torre por F7. Y bueno, estamos aquí ganando mucho más material. Torre de D6. Y bueno, la posición del negro colapsa. Aquí se puede intentar valorar también dama G5. Manteniendo toda la amenaza de presión en esa posición. Y también provocando cierta habilidad. Torre por F6 amenaza. Supongamos hipotéticamente que el negro nos juegue H6 directamente. Y bueno, estoy recuperando el material. Y además manteniendo toda la efectividad del ataque sobre ese rey. Una ventaja muy clara. En la partida las negras hacen caballo 8 inmediatamente para no permitir dama G3. Pero tras torre por F7 aparece un intercambio donde la posición blanca es claramente ventajosa. Cuando se encuentran, recordemos la interacción entre la dama B2 contra dos torres o dama contra torre y pieza menor, hay dos factores que siempre van a ser muy relevantes. Viene siendo la estabilidad del rey y la estabilidad de la estructura de peones. Y el negro carece de ambas. Y especialmente por la fuerza del alfil de C3 se incrementa también el papel de la reina. Entonces la estructura negra, demasiadas bases, A4, B7, C5, E4, G7, H7, demasiados problemas. Y el rey va a apoyar toda nuestra visión de juego. Entonces aquí hay problemas serios. Y combinado con el posible movimiento provocador de alfil H5 es terrible. Muy difícil defender esta posición, demasiadas debilidades. El negro sacrifica buscando contrajuego, pero esto es simplemente insuficiente. La torre sola no va a poder generar nada. Y el blanco puede trabajar, yo creo que con facilidad. Bueno, aquí ya sigue ganando material. Y bueno, el resto yo creo que es muy sencillo. Un excelente ejemplo acerca de la regla de los tres elementos y cómo vamos a intentar jugarlo. De trabajarlo, cómo unificarlos, ¿no? Y no nos olvidemos que parte importante de este ejemplo es salir del tabú. Porque muchas veces la acción de F4 puede estar directamente bloqueada en nuestra mente porque la posibilidad que tiene el rival de capturarnos en F3 y después la propia captura en E3. Sin embargo, ya sabemos que inmediatamente cuando los valores dinámicos de nuestras piezas recuperan o aumentan su potencial, entonces estamos recuperando ya parte de ese material que estamos dando un punto directamente. Trazada por E3, torre H1 es un punto claro a favor de la estrategia del blanco. Valoremos la siguiente posición e intentemos pensar cómo vamos a continuar con blanca, ¿no? No olvide siempre lo que amenaza el rival. Pongamos pausa y a continuación el debate. Bueno, esta posición está clara. El negro, yo creo que la amenaza inmediata de peón por D4 es una amenaza evidente que el blanco debe intentar resolver. Lo primero que quiero pensar en la posición es valores como caballo D6 o peón por peón. Está claro que peón por peón, de cierta forma, tras caballo por peón, tenemos la posibilidad de caballo D6 para caballo por C8 y bueno, tengo un final ligeramente mejor, ¿no? El hecho de jugar alfil contra torre y caballo con estructuras heterogéneas de mayorías y minorías, esto nos da una ligera ventaja duradera.
También puedo valorar la posibilidad de caballo D6, torre 6, lo mismo, ¿no? La propia captura, mantener momentáneamente, porque mi rival no puede crear grandes mejoras. Supongo que alfil D7, F4, con idea de caballo por B7 o caballo por F7, y problemas serios. Pero el negro también tiene, ¿no? Este es un pequeño plus, es un final superior para blancas para jugar. De largo recorrido, pero superior. Ahora, ¿qué otra posibilidad tenemos aquí directamente? Ahora, cuando pensamos un poco en el tema de los tres conectores, de los tres elementos, no los tres conectores, entonces vamos a valorar el peón como una moneda de cambio y que siempre donde quiero generar digamos, una buena acción, vamos a intentar que las torres se combinen con el resto de elementos. Y bueno, D5 yo creo que es un movimiento muy interesante, este sacrificio posicional de peón para tomar iniciativa. Aquí el negro juega torre F8, es un movimiento, parece una defensa un poco inexacta, no somos máquinas a la hora de mantener una defensa. Hubiera sido un poco más adecuado torre D8 y tras torre C7 mantener esta defensa en la posición. Y bueno, parece que las negras resuelven los problemas, dado que caballo por F7 incorrecta por esto, y bueno, y aquí la torre queda casada en la posición, ¿no? Una idea muy simpática. Pero el negro decide hacer torre F8, el más pasivo. Vamos a recordar que siempre que nos intentamos entrar en una variante con ideas de amenazas que existen en la posición, no me centro en la sola idea pasiva, ¿no? De cierta forma en aquello que puede interactuar como elemento de contraataque. El caballo de D6 viene siendo un patrón de contraataque que el negro debió haber tenido en cuenta. Torre C7, caballo F6 y bueno, el blanco con peón de menos tiene yo creo que suficiente compensación por la dinámica de estar con la torre en séptima. El negro intenta, pero se mantiene lo mismo. Quizás yo creo que esta fue de las peores. A cambio de un peón, el blanco mantiene toda su fuerza y va a intentar que el negro no mejore, evidentemente. Si no vemos la posibilidad de transformar la ventaja, pretendemos intentar al menos mantenerla, ¿no? Y esto fue lo que hizo el blanco. El negro no parece que pueda mejorar. El blanco le quita el poco contrajuego que tiene en la posición. Y poco a poco la posición del negro comienza a ceder y se lo pone un poco difícil. Bueno, en este caso genera debilidades y bueno, mantengo la posición del blanco sana. Desde luego, yo creo que se pueden hacer algunos cambios, pero en esta posición está claro que tras rey de 2 y torre C1 tenemos un factor de contrajuego. Quizás no sea el ejemplo más claro para pensar en la regla de los tres elementos, pero bueno, estamos pensando también en el peón como moneda de cambio. Y sobre todo, el papel fundamental de este ejercicio es que quiero que siempre pensemos la parte importante que representa la combinación de los tres elementos, y la forma en este caso es el juego de las torres a la hora de nosotros conectarnos con un posible plan en una posición. Juegan negras en esta posición, intente determinar cómo continuaría, ¿no? Hagamos pausa y a continuación el debate de los elementos. Otra vez vamos a partir sobre la base, que pretende el rival, no directamente la habilidad propia del rey, de la dama, todo aquello que converge, la torre, el peón de C6. Y bueno, el blanco puede estar simplemente capturando y tras ir por F7 ganar un peón con una debilidad crónica del rey y bueno, una posición completamente delicada. Entonces lo primero que tengo que pensar en esta posición es cómo resolver esa amenaza. Está claro que tengo diferentes motivos, pero dentro de lo posible, dentro de esos motivos, vamos a intentar elegir aquellos movimientos que no creen nuevas debilidades de carácter táctico, como vamos a ver en los capítulos, ¿no? Este va a ser un poco el adelante de los próximos capítulos, cuando hablo de la creación de debilidades tácticas estratégicas. Un movimiento como el roque yo creo que viene siendo lo más sencillo. Dama de 1 en menor medida, porque lo que voy a hacer es incrementar el potencial fundamentalmente de las piezas mayores de él, y no quiero intentar incrementar. El roque era simplemente. Ahora bien, un movimiento como alfil G4, aparentemente neutralizando, pues bueno, nos creamos inmediatamente la debilidad de alfil de la propia del alfil. Entonces, aunque no veamos una forma directa de aprovechar, e incluso podemos provocar de que el rival se meta en unas complicaciones con el sacrificio en F7, que yo creo que es la parte más lógica que puede venir tras este movimiento, que es un movimiento de restricción también. Hay que jugar con ciertos reservos, ¿no? Porque los patrones de carácter estratégico táctico que comienzan a aparecer en la posición compensan el material. Entonces creo que simplemente es un ejercicio para ponernos a pensar a la hora de tomar nuestras decisiones y de ir con mucho cuidado
con dos factores, ¿no? La debilidad que podemos crear y el propio flujo de las piezas directamente. Entonces considero que en roque hubiera sido más fácil. En la partida el negro decide hacer alfil G4. Vamos a ver de dónde viene esto, porque yo creo que es importante, ¿no? Un poco de la línea que estamos comentando, la propia estructura. Todo completamente estándar. Y bueno, aquí el blanco intenta ir de forma dinámica sobre un valor relativo, que es el rey en el centro, y que lo intenta aprovechar. Un cambio que en este caso lo que quiero es jugar muy dinámico, está la habilidad F7. El blanco se lanza sobre un sacrificio de peón para habilitar la estructura muy interesante con D5 inmediatamente. Tras C por D tengo alfil B5 jaque, las negras hacen alfil F4 y bueno, la estructura queda peor. A priori el negro va a tener siempre compensación por la pareja de alfiles, pero bueno, el blanco comienza a aumentar la presión, como hemos visto, y bueno, alfil G4 es un movimiento extremadamente delicado que hay que tratarlo con cierto recelo. Tras esto, las blancas sacrifican y crea un buen modelo de ataque dama por G5, manteniendo la efectividad, ¿no?, de la captura propia. Bueno, el jaque desafortunadamente no llega a ningún sitio. Entonces, alfil por G5, dama por, y las blancas sacrifican una pieza, pero a cambio de esta pieza estoy recuperando ya parte, tengo un peón, y estoy recuperando parte en la debilidad de ese rey, hasta que el rey negro no haga un enroque artificial y consolide el juego la torre de H8. Entonces, siempre vamos a manejar cierta compensación. Y está el valor práctico, que no es tan sencillo para el rival defenderse. Por ejemplo, un movimiento de este tipo nos permite aumentar la presión y la amenaza inmediata de torre de caballo de 6 con ventaja decisiva. La idea, como es dama 5, seguimos incrementando la presión y bueno, seguimos también con la misma idea, ¿no?, de caballo de 6, torre 1, y ese rey entra en una situación muy difícil, sobre todo lo que va a incluir el tema de caballo de 6, una acumulación de fuerza sobre el rey, sobre la propia casilla de F7 en la posición. En la partida el negro intenta escapar, pero el blanco mantiene la tensión con este H4 y no le permite al negro escapar, rey G8 por el tema de H5. El negro intenta soportar el tema de alfil E7, el blanco continúa un poco con su idea, y bueno, el blanco constantemente va a crear acciones que especulen de forma directa sobre los puntos críticos, ¿no? En este caso la dama y el alfil, y tras rey G8, caballo F6, el blanco se hace la ventaja, con la ventaja en esta secuencia de forma directa, dama por F6. Acá la acción directa de alfil por, torre por, en alfil por, el negro tiene torre y pieza menor, pero G3 destroza completamente porque ahora no hay forma, ¿no?, de mantener, de conservar, ¿no?, todo estable, ¿no? Este alfil, que es una debilidad táctica, se combina con el rey por la amenaza inmediata de dama E6 jaque. Detrás caballo por F6, dama por F6, las blancas se hicieron con la ventaja. El negro aquí comete el último error. Todavía era posible sostener la posición con rey G8 y bueno, torre por G7, dama H6 podría ser. Igualmente el blanco continúa con G3 y una posición claramente ventajosa por la debilidad que representa ese rey, ¿no?, y la masa de peones que tenemos, que es fortísima, ¿no? Podría ser aquí dama H6, rey G8 y dama por C6 con clara ventaja en la posición, ¿no? Son 4 peones por piezas, pero el problema viene siendo que al negro le cuesta unificar las piezas y siempre el blanco va a tener un hackeo constante, lo cual hace muy difícil para el negro crear una situación sostenible del caballo o del propio rey en cuestión. El último error fue G5. Tras esta captura, la posición del negro simplemente se derrumba, no hay forma de defenderlo. Dama por torre, peón por H7 y se acabó. También pudo haberse logrado la idea de dama E6, ¿no? Es divertido por la amenaza dama por E6, torre G7, rey H8, y en caso de rey H8 tenemos, bueno, torre por H7 mate, ¿no? Otra forma de tener en cuenta. Entonces, este ejemplo en sí ya no es solamente la esencia de tener cuidado con respecto a la creación de las propias habilidades, sino es un poco el conducto de ese desequilibrio material-posición que se tiene en una posición, de los valores que vamos a tener en cuenta y de la acumulación de efectivos sobre los puntos críticos. Puede que en esta posición, en específico, cuando valoremos esta situación, no veamos una forma contundente de golpear, de acabar, ¿no?, de extraer el máximo de forma directa sobre ese rey, ¿no?, de ganar material, de recuperar el material o de darle mate al rey. Pero nos orientamos sobre la base de que quiero intentar incrementar
con los recursos que tenemos en la posición, la presión sobre los valores débiles de mi rival, en este caso el factor de rey, la séptima horizontal. Y entonces esto nos puede dar una visión, yo creo que clara, el recurso, ¿no? Y vean que siempre nos orientamos en cómo, en lo que pretende el rival y en cómo vamos a interactuar de forma inmediata con estos recursos en la posición. Desde luego un buen ejemplo. Otra vez, valoremos la posición, intentemos determinar cómo continuaríamos, cuál sería nuestra toma de decisiones en este momento. Número 1, siempre, otra vez, regresamos, lo que puede intentar crear mi rival sobre los elementos que me pueden preocupar, que pueden estar ligeramente indefensos. No se ve nada claro, quizás un eventual caballo C4 es algo que podemos intentar valorar en la posición, en cuanto posible tentativa, pero no creo que sea preocupante. Por otra parte, yo quiero intentar extraer del rey y de lo que él también valorar qué es lo que él puede pensar de lo que nosotros queremos en la posición. Aquí es imprescindible, de cierta forma, que el negro está especulando con dama G5, provocando cambios. Y tenemos una ventaja con respecto al rey y la debilidad por las casillas blancas. Y por lo tanto, el negro aquí puede estar especulando con este cambio. Entonces, mantener al margen este cambio es prioritario, ¿no? Recuerden que solamente vamos a llevar a cabo un cambio cuando ganemos algo a cambio de este factor, ¿no? H4 era simplemente una alternativa mucho mejor. Por ejemplo, alternativas del estilo como torre F1, dama G5 y B3, ok, pero no tenemos nada especial, ¿no? Hay cierto equilibrio. El peón de G5 exactamente no estamos ganando nada porque no está la columna abierta, no tengo suficientes recursos para aumentar la presión. Y el negro tiene contrajuego solo en el flanco de dama intentando conectarse con la base de A2 o tras A4 el peón de B4 también puede ser un posible motivo, ¿no? Era prioritario para nosotros neutralizar esta idea con H4. En caso de caballo de 7, que es el ejemplo, el blanco sigue con una acumulación de fuerzas bastante clara para golpear las debilidades, ¿no? En este caso viene siendo el rey, la propia debilidad del rey lo que representa en la posición. Bueno, que siempre vamos a centrarnos en qué forma acumulamos efectivos. Es lo primero que pensamos en cómo acumulamos efectivos sobre las debilidades del rival y lo que podemos atacar directamente, ¿no? La reina y el rey. De esta forma ya le genero pasividad y es bastante difícil para el negro conservar de forma sana la posición. Aquí parece que otra vez alfil G6 hubiera creado una situación muy difícil. Vamos a suponer que tras torre de 8, caballo de 3, combinando todos los efectivos de ataque en la posición, si nos hacen por ejemplo dama de 2, entran todas las piezas de blanco con muchísima fuerza, ¿no? La captura del peón acá no es preocupante, tras alfil de 3 comienzan a aparecer con torre por caballo secuencias de mate, entre otras cosas. La partida del blanco decide hacer dama F2 y la partida toma un rumbo, digamos, un poco más lento, pero la blanca siempre mejor por esa debilidad que existe en el rey negro, ¿no? Clara ventaja, como quiera que sea, siempre mantuvo la atención y siempre toda la ventaja. Entonces, el tema del control del cambio viene siendo un papel muy relevante. ¿De dónde viene esto? Pues bueno, nuevamente de la misma variante que hemos estado comentando, de la misma estructura en sí, de esta variante que es crítica, normal, no, lo que he comentado previamente. Y bueno, a mí particularmente siempre, cada vez que me jueguen con H6, como en otros ejemplos se acerca, me gusta pensar en el caballo en F3 con la perspectiva de que se refuerce la estrategia de los caballos en E5, señalando también el juego sobre el otro sector, ¿no? H3, restricción, intenta controlar, y el blanco siempre mantiene una buena presión de juego sobre ambos flancos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Peón por peón, mala por alfil H7, ganando material, y bueno, esto fue a la posición que hemos llegado y el pensamiento acerca de lo que puede representar el cambio en la posición, en este caso a favor del negro.